somos el grupo E de la clase de creación estratégica y como proyecto nos llamamos Metamorfosis Colectiva. El objetivo de este proyecto es llegar a generar un impacto en la mentalidad de aquellas personas que se resisten a las nuevas adaptaciones creadas por la crisis que estamos viviendo actualmente. Para empezar el proceso de creación de nuestro mapa, cada integrante del grupo se encargó de una área distinta. María Camila Celi se encargó del tema del consumo, donde hizo énfasis en la responsabilidad. Por otro lado, Luciana se encargó del área de participación, donde hizo énfasis en la solidaridad. Y por último, María José Barrera se encargó de la parte de regulación, donde hizo énfasis en el autocontrol. En nuestro mapa reunimos 3 áreas distintas basadas en un tema general. La primera área que abordamos en el mapa fue participación, señalada de color amarillo, guiada hacia un concepto de solidaridad. Esta participación se lleva a cabo gracias a las nuevas posibilidades de ayuda hacia los demás, tales como los pequeños movimientos sociales. La segunda área abordada fue consumo, señalada de color verde, relacionado con el concepto responsable. Una pregunta que sirvió para comenzar a abarcar este tema fue ¿cuáles son mis esenciales?, la cual nos llevó hacia el tema de la creatividad y recursividad que deben tener las personas en estos momentos de crisis, donde el cambio de roles, tanto de lo material como de lo tangible, se transforma teniendo así una resignificación. La tercera área fue regulación, señalada de color morado, definida desde el concepto de autocontrol, para así tener un bienestar en nuestras vidas. Asimismo, el control de la salud mental tiene un papel muy importante en esta área, ya que genera un dominio de las emociones. Con la reunión de estas 3 áreas llegamos a la idea de que en la sociedad en la que vivimos debe no caer en el individualismo y sin la empatía. Teniendo en cuenta esto, se generaron nuevas adaptaciones, las cuales aceleraron el conocimiento para así buscar un bien común, intensificando la solidaridad. Estas adaptaciones pueden ser por obligación, tales como las medidas reguladas por el presidente de la República, o por gusto, como por ejemplo, para satisfacer nuestras ansias de comer debemos cocinar o pedir 100% a domicilio. Aquí también se ven adaptaciones por necesidad, implementadas por todos esos servicios que dependen 100% del comercio. Por medio del mapa de regulación, partiendo desde el control sobre el bienestar tanto físico como mental, pudimos descubrir que existen conductas en las que a los pensamientos con una carga alta de negatividad y temor por el futuro pueden llegar a llevar conductas individualistas, las cuales llenan de sentimiento como la intriga, la superioridad, la envidia y la intolerancia. Este desequilibrio de regulación obstruye el alcanzar un estado óptimo de cooperación entre los diferentes actores de la sociedad. Desde aspectos del consumo, pudimos entender que el ser puede llegar a resignificar tanto lugares como objetos, que hace uso de su creatividad para generar una economía familiar, que llega a aportar una economía circular, generando un impacto en su entorno. Por lo anterior, llegamos a la conclusión que por medio de la creatividad el hombre es un ser dinámico. A partir de lo anterior, podemos llegar a entender que es fundamental no caer en el individualismo y sí en la empatía, puesto que permite pensar en positivo y aumentar la conciencia sobre el entorno, dando lugar a nuevas adaptaciones que intensifiquen la solidaridad. Al encontrar 2 palabras clave, decidimos realizar una lluvia de ideas en la que definimos cada una de estas. Por individualismo obtuvimos lo siguiente. La tendencia a pensar en beneficio propio defiende la dignidad moral del individuo. El individualismo se opone al colectivismo. En cuanto a la empatía, desarrollamos lo siguiente. Es la intención de comprender los sentimientos y emociones de otro individuo. Hace que las personas se ayuden entre sí. Es el deseo de ayudar y actuar siguiendo los principios morales. Llevamos todas estas ideas a concretarlas como eje primordial del mapa en el que entendimos la empatía como medio para traspasar en la mentalidad del individualismo, es decir, resignificando para así llegar al fin del altruismo, donde el amor y la preocupación por los demás llevan a prácticas solidarias y nuevas estrategias que alimentan ese cambio que empieza desde lo individual, se dirige hacia lo colectivo. El concepto metamorfosis colectiva surge de esa problemática entre el individualismo y la empatía que descubrimos al unir todos nuestros temas. Hace referencia al cómo queremos que las personas transformen su mentalidad para que ésta pase de ser una individualista a una más altruista y que piense en lo colectivo. Este cambio es algo que solo la persona puede lograr por medio de la
introspección al darse cuenta de las actitudes de indiferencia e insensibilidad que está tomando para con el resto de las personas, lo que le impide ser alguien empático o pensar más allá de sí mismo. El concepto se ve reflejado en el mood board desde 3 formas. La primera son las líneas e imágenes que reflejan movimiento. Con esto queremos ilustrar el flujo que ocurre a medida que las personas reflexionan y piensan sobre el tema. Los colores son la forma que tenemos de dividir los momentos de la persona, siendo las fotos en blanco y negro las que demuestran ese estado de confusión y ceguera ante los problemas ajenos. Las fotos a color, por otro lado, hacen alusión a cuando la persona ya sufrió el cambio, donde ya empezó a pensar más en los demás y en el bien común que en sí mismo. El primer referente conceptual es Isola de Inverno de Federica Di Giovanni. Este consiste en un libro que por medio de imágenes busca mostrar lo que ocurre en las islas del Mediterráneo italiano durante la temporada de invierno. Esto nos dio una visión de darle identidad a un colectivo por medio del cambio, por medio de las realidades que no son usuales. El segundo referente es I'm Here Project de Atsushi Watanabe. Este nace a partir de un fenómeno denominado hikikomori, que es una forma de aislamiento. El artista recolectó fotos de cuartos donde estas personas permanecían con el fin de demostrar un poco de aquellas personas invisibles y que podían ser visitadas por sus espectadores. Con lo anterior logró darle un sentido de colectividad y pertenencia a estas personas que se identifican como soledad. El tercer referente conceptual es la metamorfosis de una nube de Alejandra Germán. Aquí la nube muestra lo que no perdura y es el objeto que no se puede mantener ni con la mirada y que cambia de un segundo a otro. El cuarto referente es la cronofotografía. Es una técnica que captura el movimiento en varios frames, con el propósito de ayudar a estudiar objetos en movimiento. Consideramos que ayuda a revelar los secretos detrás del cambio del movimiento. Y el último referente es Destroza este diario y Cartas de agradecimiento. Destroza este diario es un libro que invita a despertar al artista que todos llevamos por dentro, por medio de retos para pintar, romper, transformar y liberar la creatividad. Por su parte, las cartas de agradecimiento llevan a agradecer a las pequeñas y grandes cosas que nos permiten disfrutar el momento presente y enamoran de la vida que tenemos. La propuesta número 1 consiste en una secuencia de fotografías en el mismo lugar, las cuales representan la transformación de un sujeto y su entorno con una mentalidad individualista a un pensamiento totalmente colectivo. Esta secuencia consiste en 3 momentos. En el primer momento se muestra al sujeto en un lugar totalmente vacío derivado de ser una persona egoísta, narcisista e ignorante. En el segundo momento se muestra el proceso de transformación donde se empiezan a incorporar elementos que simbolicen un momento de cooperación. Esta fotografía la vamos a hacer mediante cronofotografías, las cuales generan una percepción de cambio. Y por último, en el momento 3 se muestra cómo este sujeto vive en el mismo sitio pero con una mentalidad cooperativa, la cual genera un beneficio en la sociedad. Con esto se espera que al reunir las 3 fotografías se logre ver fácilmente la transformación que tuvo ese cambio en la mentalidad del sujeto. La segunda propuesta la denominamos como una caja para el cambio, la cual está conformada por 2 objetos, un diario y un stack de cartas. Este diario tendrá 2 etapas. La primera se concentrará en un trabajo individual de introspección, en el que se intenta entender cómo los pensamientos van afectando nuestras emociones y cómo se van reflejando en el cuerpo o las acciones que realizamos. En la segunda etapa se establece una reflexión frente a la posición que se tiene dentro del colectivo. En cuanto a las cartas, estas llevarán actividades para realizar día a día con el fin de lograr pequeños pasos que permitirán. Con este proyecto se pretende demostrarle a las personas la importancia del cambio, asimismo impulsarlos a dejar de lado su individualismo y tener una mentalidad totalmente orientada hacia el beneficio común. Con este proyecto se pretende demostrarle a las personas la importancia del cambio, asimismo impulsarlos a dejar de lado su individualismo y tener una mentalidad totalmente orientada hacia el beneficio común. Para todas aquellas personas que en este momento de transformación se sienten resistentes al cambio, lo cual genera una ignorancia hacia los demás.